Hola niños y niñas, bienvenidos a Miskakubun, un lugar donde descubrimos que cada cosa que celebramos tiene una historia increíble detrás. Hoy tenemos una noche especial, llena de dulce, disfraces, calabazas y muchas risas. ¿Sí? Hoy hablaremos del Halloween y conoceremos su historia. Así que agarren sus escobas voladoras, sus capas y sus linternas, porque comienza nuestra aventura. Hola Sarita, ¿qué haces? Comiendo estos deliciosos dulces. ¿Y por qué te han dado dulces? Porque es Halloween. Ah, es verdad, pero ¿qué es eso de Halloween? No lo sé, pero dan ricos dulces. ¿Y por qué dan dulces y no leche? No tengo ni idea. ¿Y por qué hay calabazas y calaveras? Es verdad, y hay zombies. Y brujitas. ¡Hala! ¿Y por qué solo hoy y no cada semana? Buena pregunta, vamos a preguntarle a papá, que siempre tiene respuestas. Mami dice que es como una enciclopedia con patas. Sí, vamos. Hola pequeños curiosos, así que queréis saber por qué celebramos Halloween, ¿eh? Pues tiene un origen muy antiguo. Mucho antes de los disfraces y los caramelos, hace miles de años, muchos pueblos en el hemisferio norte preparaban la llegada de la época fría y oscura. Uno de esos pueblos eran los celtas. Vivían en lo que hoy es Irlanda, Escocia y parte de Francia. Y en esta época del año celebraban el Samhain, una fiesta que significaba el final del verano. Los celtas pensaban que esa noche los espíritus cruzaban al mundo de los vivos. Algunos eran buenos, otros traviesos y por eso se disfrazaban, para que los espíritus malos no los reconocieran. Cerremos los ojos e imaginemos que estamos allí. En ese entonces, los humanos solo teníamos el fuego para iluminarnos y calentarnos, y empezaba a hacer mucho frío y todo alrededor era muy oscuro e intrigante. Mira, Samu, hadas, duendes y druidas con túnicas. ¡Qué genial! Pero ¿por qué hay tanta luz? Porque los celtas iluminaban la noche con fogatas y velas, y metían una lucecita dentro de un nabo para guiar a los buenos espíritus y espantar a los malos. ¿Un nabo? Pero entonces, ¿por qué ahora hay calabazas? A propósito, ¿y esa calabaza con cara de miedo? Sí, ¿por qué? Eso se debe en gran medida a la leyenda de Jack O'Lantern. ¿Quién? ¿Quién era Jack O'Lantern? Eso, ¿quién era ese? Ah, esa es una historia muy famosa. Dicen que hubo un granjero llamado Stingy Jack, un hombre muy tacaño y bromista que engañó al mismísimo diablo. Jack era un alma perdida y una noche vino el diablo a llevarse su alma, así que él le dijo que le acompañase a tomar su última cerveza. Cuando iba a pagar, fingió no tener dinero y retó al demonio a convertirse en una moneda para demostrar sus habilidades. Y cuando lo hizo, Jack lo encerró en un bolsillo donde tenía un crucifijo y no lo dejó salir. Jack hizo prometer al diablo que lo dejaría salir si no se lo llevaba nunca al infierno. Así fue que cuando Jack murió, no pudo entrar al cielo ni al infierno. Así que el diablo le lanzó una brasa del infierno para iluminar su camino, y Jack la colocó dentro de un nabo. Desde entonces, vaga por la oscuridad con su linterna encendida. ¡Qué miedo! Pero, ¡qué historia tan genial! Y cuando los irlandeses llegaron a América, no encontraron nabos, pero sí muchas calabazas. Por eso hoy tallamos calabazas con caritas y velas dentro. Los inmigrantes trajeron sus historias y costumbres a América, y poco a poco Halloween se volvió una gran fiesta. Siglos atrás, ya se habían unido a esta época las tradiciones cristianas de la celebración del Día de Todos los Santos. De hecho, la palabra Halloween significa Víspera de Todos los Santos, All Hallows Eve, que se abrevió a Halloween. Pero ¿saben qué es lo más bonito? Que en muchos países de Hispanoamérica, esta celebración se mezcló con nuestras propias tradiciones. ¿Cómo se celebra en nuestros países, papá? Buena pregunta. Eso nos lo responderán nuestros amigos y familiares de Hispanoamérica. En México, por ejemplo, se celebra el Día de Muertos, el 1 y 2 de noviembre.
Las familias ponen altares de flores, velas y pan de muerto para recordar a quienes ya partieron. En Colombia, muchos niños también salen disfrazados a pedir dulces, pero en los pueblos también se celebra la Noche de las Ánimas, donde se recuerda con cariño a los difuntos. En Perú hay procesiones, rezos y dulces especiales como las tantahuaguas, unos pancitos con forma de angelito o bebé, que se comparten en familia. En España también nos disfrazamos. Desde hace unos años tiene más resonancia, pero siempre ha estado unido a la celebración del Día de Todos los Santos y de los Santos Difuntos. ¿Y saben qué? En Estados Unidos lo celebran a lo grande, pues allí llegaron muchos de los inmigrantes irlandeses que trajeron sus tradiciones y el cine y la TV ha ayudado a que tengan más repercusión. ¡Qué lindo! En todos lados se celebra distinto, pero con el mismo corazón. Sí, para recordar, compartir y pasarla bien. Así es, niños. Durante estos días, esa frontera entre los vivos y los muertos, entre lo conocido y lo inexplicable, se diluye. En fin, ¿cómo podemos explicar Halloween sin parecer que estamos locos? No es posible, porque es un ciclo eterno entre la vida y la muerte, la luz y la oscuridad, el miedo y la esperanza. Pero chicos, no lo dudéis, siempre triunfará la luz que hay dentro de nosotros. Así que niños y niñas, la próxima vez que vean una calabaza encendida o se disfracen de brujita o de vampiro, recuerden que no es solo una noche de sustos. No tiene nada que ver con maldad, sino una tradición que viene de muy, muy lejos. Una historia que viajó desde los bosques de Europa y se ha extendido por todo el mundo. Porque todo tiene su historia. Samu, ahora ya sé por qué se celebra Halloween. Sí, y lo mejor es que podemos disfrutarlo con alegría y respeto. Y con muchos dulces. ¡Feliz Halloween! Miskakubun, gente que habla, gente que tiene algo que contar.